bendiga en este día. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de nuevo de compartir la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarles sobre el tema vasos de Dios. Vasos de Dios. Y vamos a basarlo en Hechos capítulo 9, el versículo 15. Hechos 9:15 dice: Y le dijo el Señor: Ve, porque vaso escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo, en muchas ocasiones en la Biblia, él se llama esclavo de Jesucristo. Como ustedes saben, en los tiempos de la Biblia, el esclavo estaba a disposición de su amo. No tenía intereses especiales propios. El mismo pensamiento aparece en este tema cuando hablamos de vaso. Un vaso simplemente se traslada de acá para allá por su dueño, es trasladado por el dueño. Entonces vemos nosotros que en la Biblia, en este capítulo 9 de Hechos, se narra la conversión del apóstol Pablo. Allí él le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Es decir, se transforma en un vaso. La palabra que usa en el griego para vaso es la palabra skeuos. Skeuos se traduce en muchas de las Biblias como vaso. Últimamente en las versiones nuevas de la Biblia se traduce como instrumento. Entonces, vaso o instrumento es lo que podemos usar nosotros para hablar de este tema. Podemos usar como vaso o como instrumento. Así que un vaso, decía, no tiene voluntad propia, sino que está para ser llenado con lo que sea o para ser llevado de un lugar a otro donde se quiera colocar. Nosotros vamos a ver un poco la historia del apóstol Pablo, su conversión, su vida antes de convertirse y después de ser un servidor de Jesucristo. Y al seguir la historia del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que es prácticamente la historia tuya y la historia mía si le hemos dado nuestra vida a Jesucristo como el Señor y el Rey de nuestra vida. Así que vamos a hablar entonces de vasos de Dios. En primer lugar, vamos a hablar de un vaso impuro. Un vaso impuro. Dice Hechos capítulo 9, versículo 1, la primera parte: respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Es decir, que Pablo estaba o fue a Damasco simplemente porque él pidió autorización de los sacerdotes para ir a buscar y seguir persiguiendo a aquellos que seguían a Jesús. Él se enfrascó en una persecución, en una búsqueda de aquellas personas que estaban en contra de lo que él creía. Él era un judío, era fariseo de fariseos, como él dice. Él tenía su religión y entonces él, al ver que el cristianismo estaba avanzando, empezó a perseguir a los creyentes. Y por eso dice aquí el capítulo 9 de Hechos, versículo 1, que él estaba todavía respirando amenazas y muerte. En el capítulo 8 de la Biblia, o en el capítulo 6 también, del 6 al 8, se habla de un hombre llamado Esteban que fue apedreado hasta morir. Y Pablo estaba allí y consentía con la muerte de este hombre. Por eso dice que él estaba aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. También él dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, la primera parte, dice que lleno de odio contra los seguidores de Jesús, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Es decir, que Pablo era una persona que estaba totalmente opuesta al cristianismo, y él da testimonio cuando le escribe a Timoteo su primera carta. Él dice eso allí en este pasaje. Y también él habla de los creyentes en general en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. La primera parte de este versículo dice: y estos eran algunos de ustedes, pero ahora han sido lavados. Es decir, cuando hablamos de un vaso impuro, es de una persona que todavía no le ha rendido su vida a Cristo.
una persona que todavía está viviendo en sus pecados. Antes de conocer a Cristo, tú y yo estábamos también hundidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Estábamos apartados de Dios, estábamos lejos del Señor. Y cuando hablamos de un vaso impuro, estamos hablando de eso, un vaso lleno de suciedad, un vaso lleno de inmundicia. Estábamos sin Cristo, estábamos totalmente perdidos, no teníamos esperanza, hacíamos lo que queríamos y estábamos viviendo lejos de Dios. Éramos, como Pablo, vasos impuros, vasos que eran usados simplemente por el demonio para usarnos, para hacer lo que quisiéramos que Él hiciera, que Él nos dijera, que Él nos orientara, que Él nos guiara. Ahora, cuando hablamos de ese vaso impuro, recuerda, estamos hablando de ti, estamos hablando de mí, antes de conocer a Jesucristo como nuestro Rey y nuestro Señor. No solamente éramos vasos impuros, sino que éramos vasos vacíos. Dice Hechos capítulo 9, versículo 6, que Pablo le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Los planes y propósitos que Pablo tenía cuando iba respirando amenazas y muerte hacia los discípulos del Señor en esa vía, en ese camino hacia Damasco, totalmente fueron frustrados por el Señor. Sus planes y sus propósitos fueron abandonados cuando él fue derribado de aquel caballo y aquella luz en pleno mediodía, aquella luz tan fuerte, más fuerte que la del sol, hizo que él quedara ciego. Y entonces él, oyendo la voz de Jesús, que le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor entonces completamente volteó la vida de Pablo. Ese vaso tuvo que limpiarlo totalmente. Él volteó ese vaso, lo puso, como decimos, patas arriba. Y desde allí ese vaso que estaba vacío, Dios lo iba a usar como instrumento para su gloria y para su honra. Pero es necesario que nuestros vasos estén vacíos para que Dios los pueda llenar y los pueda usar para la gloria de su nombre. Es una crisis que Pablo vivió cuando todos sus grandes pensamientos y virtudes de las que él se jactaba habían sido entonces totalmente derramados a un lado del camino, puestos aparte. Y ahora él, cuando él escribe a los Filipenses capítulo 3 versículo 8, él dice que él tenía aquellas cosas ahora como pérdida, como basura, como cosas que no servían. Su preparación intelectual, etcétera, él lo tenía como basura. Mire como dice Filipenses 3:8. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer, vaciar nuestra vida, pero estamos tan llenos de tantas cosas malas que no queremos deshacernos de ellas. Estamos guardando y atesorando cosas que le desagradan a Dios y por eso Dios necesita un vaso vacío y Él lo vacía cuando Él derriba nuestro orgullo, cuando Él derriba nuestras aspiraciones pecadoras, pecaminosas. Él nos vacía y entonces ahí es cuando nosotros nos sometemos a Él y como Pablo le tenemos que decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando ese vaso está vacío, entonces está dispuesto para el servicio de Dios. Entonces, en tercer lugar, hablamos de un vaso escogido, un vaso que ha sido escogido por Dios. Cuando Dios llena el vaso, nosotros que somos el recipiente del Espíritu Santo de Dios, cuando Dios llena ese vaso, entonces lo puede usar para la gloria de su nombre. En Hechos capítulo 9 y el versículo 15, Dios manda a un hombre llamado Ananías para que hable con Pablo, para que lo busque, para que lo bautice, para que ore por él, para que recobre la vista, porque con el encuentro que tuvo con Jesucristo en el camino, él quedó totalmente ciego. Y entonces Pablo fue llevado
hasta Damasco, y allí en una casa, en un lugar, Dios envió a Ananías para que hablara con Pablo. Pero fíjese la respuesta a lo que dice Ananías. Ananías dice que, Señor, ¿cómo voy a ir hasta allá si este es un hombre que viene para hacer maldad a tu pueblo? Y mira lo que le ha hecho a tus hijos allá en Jerusalén, y ahora ha descendido para acá para seguir haciendo el mal a tu iglesia, a tu pueblo. Mire lo que dice el Señor a Ananías. Y le dijo el Señor: ve, porque vaso escogido o instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo fue un instrumento escogido. ¿Qué había en Pablo para ser escogido por Dios para servirle? Si Pablo estaba lleno de odio y respiraba muerte y amenaza hacia la iglesia de Dios. ¿Qué había en él? ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en mí para que Dios pueda escogernos, llamarnos para poder servir en su obra? ¿Qué ha visto Dios en ti? ¿Qué ha visto Dios en mí? El testimonio de Pablo es que, como dice Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Él escribe a los Gálatas de esa manera, y él dice que fue a Dios que le agradó, que lo apartó y lo llamó por su gracia, no por lo que nosotros somos, sino por la gracia de Dios. La gracia en el Nuevo Testamento significa un regalo que no merecemos. Eso es lo que pasó. Dios escogió a Pablo, Dios lo llamó no por lo que él era, por su capacitación, por su preparación, por su inteligencia. No, Dios lo llamó porque tenía un propósito con él. Instrumento escogido o vaso escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios tiene un propósito con cada persona que llama, y Dios te está llamando a ti hoy para que tú le rindas tu vida a Él y tú puedas ser un vaso escogido, un instrumento seleccionado por Dios, para que puedas llevar el mensaje de su palabra a todo aquel donde Él te envíe. Dice Efesios 1:9 que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según Él quiso. Él nos dio a nosotros el mensaje para que nosotros también lo compartiéramos con aquellos que necesitan del Señor. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces es Dios quien escoge a sus testigos. Dios escoge sus vasos. Es como si tú fueras a un lugar, a una cristalería, para comprar los vasos que quieres usar en tu comedor. Tú escoges tus vasos. Asimismo Dios ha venido a este mundo y te ha seleccionado a ti, te ha escogido a ti para que tú le rindas tu vida a Él y para que le sirvas a Él. Él tiene un plan, Él tiene un propósito contigo. Dice Hechos 10:41, a Jesús, Dios lo levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Eso es Pedro hablando allí a Cornelio, en la casa de Cornelio, predicándole el evangelio, diciendo que Jesucristo no se apareció a todo el mundo después de su resurrección, sino a los instrumentos, a los vasos que Él escogió. Y Dios te ha escogido a ti para que tú oigas el mensaje de su palabra y le rindas tu vida a Él. Tú eres un vaso escogido, y si así es, tú tienes que entregarle tu vida al Señor. Debes hacerlo para que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. En cuarto lugar, vamos a hablar de un vaso lleno, que ha sido llenado por Dios. Dice Gálatas 1:15 y 16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles.
Es decir, que Dios se agradó y llamó a Pablo y le asignó la tarea de predicar. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Él nos llama y Él nos invita a nosotros a recibir en nuestro corazón para que seamos instrumentos en sus manos. Él nos llena con el mensaje del Evangelio para compartirlo. Mire, es hermoso porque cuando tú le entregas tu vida a Cristo, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ese es un tesoro inigualable. Cristo en nosotros. Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, es Cristo en ti que va a hacer el trabajo, la obra para la cual Él te ha estado llamando. Ese vaso que antes estaba vacío, estaba desorientado en este mundo, estabas viviendo totalmente sumergido en el pecado, ahora es un vaso que ha sido llenado por el poder de Dios, ha sido llenado con el mismo Jesucristo en tu vida, con el Espíritu Santo de Dios también colmándote para que puedas cumplir la tarea que Él te ha asignado. Mira lo que dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso decimos, la gente te puede señalar, decir, ¿quién eres tú para hablarme a mí de eso? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Somos vasos de barro y Dios ha escogido estos vasos frágiles para llenarnos de su palabra, para compartir ese tesoro con aquellas personas que también necesitan oír del Señor. Somos vasos de barro y ese tesoro está en nosotros, el tesoro de la presencia de Dios en nuestra vida. Hemos sido entonces escogidos y llenados para llevar su nombre ante todo el mundo donde Él nos quiera enviar. En quinto lugar, no solamente nos ha llenado, sino que somos un vaso separado por Dios. Dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo llamó a la iglesia y le dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé. No, los separó del grupo de la iglesia para que ellos fueran mensajeros de Cristo en el mundo conocido en la antigüedad, donde ellos llevaron el mensaje de la palabra de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo tuvo parte en el llamamiento de Saulo con el propósito concreto de apartarlo para Dios y para su obra específica. Dios tiene, como dije hace un rato, un plan, un propósito con cada uno de nosotros y el Espíritu Santo tiene parte en ese plan, en ese llamado. El Espíritu Santo es el que nos hace sensibles para oír la voz de Dios y rendirle nuestro corazón a Jesucristo. El Espíritu Santo está tratando contigo en este momento, está moviendo tu corazón para que tú te rindas al Señor y puedas ser llenado de Él y entonces así puedas llevar el mensaje de la palabra del Señor. Así que Dios nos ha llamado y nos ha separado para Él. No olvides eso nunca. Dios te está llamando. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, Él te está llamando para que tú seas un instrumento o un vaso escogido para llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura. Ahora, en sexto lugar, somos un vaso de honra. Un vaso de honra, para llevar honra a Dios. Dice Hechos 26:16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Aquí Pablo está dando testimonio, contándole a la gente cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo escogió, cómo Dios lo separó y cómo Dios lo envió a ser su mensajero. Ahora es un vaso de honra. Él está predicando ante reyes, ante gobernantes y ante gente sencilla. ¿Por qué? Porque así hizo Dios con él. Le dijo que iba a ponerlo a predicar en todo lugar donde Él lo envíe. Así que solo hay que
echar una mirada a la vida del apóstol Pablo para ver cómo él habló acerca del poder y del nombre del Cristo crucificado y resucitado en aquel tiempo. Así que él cumplió con lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera y no le importó ni siquiera morir por eso. Él llevó el mensaje, él cumplió con la tarea que Dios le asignó. Mire lo que dice Hechos 26:18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, Dios le asignó un trabajo a Pablo, Dios le asignó una tarea que es la misma tarea y el mismo trabajo que te asigna a ti y a mí cuando le entregamos nuestra vida a Él y nos sometemos a Él y le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces Él nos da la tarea de llevar este mensaje a todos los rincones del mundo, empezando por nuestra familia, a todas las personas que están a nuestro alrededor. Dios nos quiere usar. Un vaso lleno de tales riquezas es un vaso usado por Dios abundantemente para bendición de aquellas almas que están en necesidad. Un pozo vacío no atrae para nada a los sedientos, pero cuando estamos llenos del Señor, Jesús dijo, el agua que yo doy es un agua que no hace que tengas sed de nuevo en el futuro. El agua que yo te daré saltará dentro de ti como un río de agua viva. Dios quiere hacer eso contigo y Dios quiere premiarte y bendecirte cada día. Y para terminar, también dice la palabra de Dios que no solamente somos vasos separados, escogidos, etcétera, vasos de honra, sino que también somos vasos sufrientes. Sí, dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro y agrega, estamos atribulados en todo, en apuros, perseguidos, derribados, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, según 2 Corintios 4, 7 al 10. Los vasos de Dios que llevan su nombre en alto por todas partes en este mundo lleno de turbulencia, una era donde todo el mundo prácticamente se está oponiendo a Dios, no pueden esperar a ser mejor o a tener una vida mejor que de la que tuvo Jesús. Dice Lucas 23:31. Jesús dijo, pues si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Si a Jesús lo menospreciaron, si a Jesús lo despreciaron al punto de matarlo en una cruz, ¿qué puedes esperar tú y qué puedo esperar yo? No podemos esperar que nos reciban con los brazos abiertos en todos lados. Vamos a empezar a sufrir persecución, tribulación, dificultad. Es lo que la palabra de Dios enseña. Sí, en el árbol verde hicieron todas aquellas cosas que no harán en nosotros que somos el árbol seco. Segunda a Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12, Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente: palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. Así que tenemos que enfrentar momentos de dificultad, momentos difíciles, pero no estamos solos. El Señor está con cada uno de nosotros en los momentos duros, en los momentos difíciles de la vida. Hoy mismo, Dios, en su gracia, está buscando dar a conocer las riquezas de su gloria en vasos de misericordia como tú, como yo, que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Como decía Jeremías, le dijo Dios a Jeremías que lo había escogido, lo había llamado aún estando en el vientre de su madre. Dios lo apartó a Jeremías para ser su mensajero, así como te apartó a ti, así como me apartó a mí, para llevar este mensaje. Nosotros simplemente tenemos que rendirle nuestra vida al Señor. Dice Romanos 9:23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria.
Así que Dios te ha preparado a ti. Todo lo que has vivido hasta el día de hoy es un proceso que has vivido para que hoy le rindas tu vida al Señor y puedas ser enviado por Él a llevar el mensaje de su palabra a todos aquellos que necesitan de ti. ¿No quieres ser tú uno de esos vasos de honra para Dios? Ven hoy mismo a Él, ríndele tu vida. Él te ha estado buscando, Él te ha estado preparando para que hoy tú puedas haber oído este mensaje y te puedas entregar a Él por completo, y Él puede entonces usarte a ti como un instrumento en sus manos, como un vaso de bendición para los que están a tu alrededor. ¿Quieres ser un vaso para Dios? Dile de esta manera al Señor: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento yo abro mi corazón a ti y te invito a que entres en mi vida, Señor. Si tú crees que yo puedo ser un vaso de honra y de bendición para ti, yo me pongo hoy en tus manos para que tú me llenes de tu presencia, para que tú me uses, Señor, conforme a tu voluntad. Limpia mi vida, perdona mis pecados y ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios te está llamando, Dios te quiere usar, así que ríndele tu vida a Él. No esperes mucho más tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo. Si te gustó el mensaje, dale like, y si tú crees que hay alguien que necesita oír este mensaje, compártelo con aquellos que tú sabes que necesitan oír la palabra de Dios también. Y entonces, si tienes alguna pregunta, escríbeme allí a mi correo, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones para que cuando subamos otro mensaje tú puedas ser entonces notificado y así puedas oír la palabra del Señor. Espero que en la próxima oportunidad tú puedas entonces de nuevo oír la palabra del Señor a través de este siervo de Dios, Alberto Valderrama. Dios te bendiga. Hasta la próxima. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz está en aquel quien ya conoce a Jesús. Un sentimiento muy precioso que viene de nuestro Señor y Salvador. El amor está en aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, aleluya.